Bienvenidos después de un largo tiempo a este nuevo video Historia del Derecho Penal. En esta ocasión hablaremos de las distintas escuelas penales que han existido a lo largo del tiempo. Esto es orden social. Antes de hablar de las distintas escuelas de derecho penal, es importante señalar que escuela es la sistematización de diversas teorías para crear un solo cuerpo doctrinal. Con base en este concepto, pasemos a hablar de lo que para algunos autores es la escuela penal. Para Luis Jiménez de Azúa, en su obra Tratado de Derecho Penal, nos dice que es el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. Para José Sanz, en su obra Lecciones de Derecho Penal, nos dice que es la dirección de pensamiento que tiene una determinada orientación, trabaja con un método peculiar y responde a unos determinados presupuestos filosóficos penales. Hoy en día es solo didáctica. Esta falta de importancia se da por la imposibilidad de sistematizar o encajonar en una sola escuela diversos conceptos e ideas. Se distinguen entre ellas por la dirección de las ideas respecto a los siguientes puntos: por la concepción de la naturaleza del delito, por la concepción de la pena y por el método que utilizan. Las escuelas penales surgen para dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿por qué se le impone una sanción a un delincuente? ¿Cuál es el organismo encargado de imponer esta sanción? ¿Cuáles son los fundamentos para hacer un juicio de valor de una conducta humana? ¿Cuál es la finalidad de la sanción? Y por último, ¿para qué sirve la sanción? Para empezar a estudiar en qué consiste la escuela clásica, es importante señalar que la filosofía de todos los tiempos ha reconocido la justificación del poder del Estado para castigar. Dicha justificación tiene diversos fundamentos que divide a las penas en divinas, naturales, ilegales o humanas. Los exponentes de la escuela clásica son Romagnosi, Rossi, Hegel y Carmignani, pero dentro de ellos destaca Francisco Carrara, quien es el principal exponente de la escuela clásica, porque le dio una sistematización impecable al sostener que el derecho es connatural al hombre. La ciencia del derecho criminal es un orden de razones emanadas de la ley moral preexistente a las leyes humanas. El delito es un ente jurídico que reconoce dos esfuerzos esenciales. Primero, una voluntad inteligente y libre, y segundo, un hecho exterior lesivo del derecho y peligroso para el mismo. La pena, con el mal que inflige al culpable, no debe de exceder a las necesidades de la tutela jurídica. Si excede, ya no es protección del derecho, sino violación del mismo. Y por último, la imputabilidad penal se funda en el principio del libre albedrío. Es un término despectivo que implementaron los positivistas refiriéndose a todo lo que no se adaptaba a las nuevas ideas y a los recientes sistemas. Se debe de considerar como lo consagrado, lo ilustre, aunque al implementarlo sus opositores quisieron dar a entender que se trataba de lo viejo o caduco. La escuela clásica siguió el método deductivo o lógico abstracto, por ser el adecuado a las disciplinas relativas a la conducta humana. De ahí es que se diferencia con las ciencias naturales. El derecho, a diferencia de las ciencias naturales, responde a las leyes, lo constituyen un conjunto de normas que se pueden cumplir o no. La conducta es valiosa aun cuando no se haya ajustado a la norma. En el derecho se reconoce el deber ser, por lo que podemos concluir que se basa en la deducción para llegar a los resultados concretos, como en el caso del concepto de delito, el cual nos dice que es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos
resultante de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Finalmente, de la escuela clásica se puede decir que, según Carrara, para que el delito exista, se precisa de un sujeto moralmente imputable. La escuela clásica es a la acción criminosa que se le ve como delito, sin importar la personalidad del autor. Con el surgimiento del positivismo, se dejó a un lado la escuela clásica, aunque actualmente se ha retomado su método y conceptos. El objeto de la escuela clásica es el delito, su método es el deductivo y sus postulados son el libre albedrío, la igualdad de derechos, la responsabilidad moral, la pena proporcional al delito y la clasificación de los delitos. El nombre se lo da el sociólogo Augusto Comte. Durante toda la primera mitad del siglo XIX, existía en todo estudio científico una apreciación de las cosas con el más puro romanticismo. La vida se analizaba desde lo más abstracto hasta llegar al idealismo. De ahí surgió el positivismo. El positivismo surge como consecuencia de la enorme influencia que tuvieron las ciencias naturales en los estudios filosóficos y con ello en el análisis de las disciplinas culturales hasta llegar al estudio del derecho. De esa manera es que la escuela positiva pretende cambiar el criterio represivo y con ello el objetivo del derecho, y le da una importancia preponderante a la personalidad del delincuente. No niega la existencia de lo absoluto o metafísico, pero tampoco se ocupa de ella. Únicamente se aboca al estudio de lo real, lo sensible y físico. Para los positivistas, la filosofía no era una ciencia, observando el comportamiento del ser humano desde la biología o fisiología. El método del positivismo nos dice que todo pensamiento científico debe de descansar en la experiencia y en la observación a través del método inductivo, ya que para esta escuela toda conclusión debe de ser exacta. Observan, experimentan e inducen las reglas generales. Los principales exponentes de la escuela positiva del derecho penal son César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo. César Lombroso nos dice que el criminal es un ser atávico, con regresión al salvaje. El delincuente es un loco, un epiléptico. Enrique Ferri nos dice que si bien la conducta humana se encuentra determinada por instintos heredados, también influye el medio ambiente, es decir, causas sociológicas. Y por último, Rafael Garófalo distinguió el delito natural del legal. El delito natural nos dice que es la violación de los sentimientos altruistas de piedad y de probidad, en la medida que es indispensable para la adaptación del individuo a la colectividad. El delito artificial o legal es la actividad humana que, contrariando la ley penal, no es lesiva de aquellos sentimientos. El objeto de la escuela positiva es el delincuente. Su método es el inductivo y sus postulados son la negación del libre albedrío, la responsabilidad social, la pena proporcional a la peligrosidad, las medidas de seguridad, la prevención más que represión y la clasificación de los delincuentes. Como su nombre lo indica, es la reunión de varias escuelas en una sola corriente. Sin embargo, su fundamento teórico está basado en el mismo que la escuela clásica, el cual es el contrato social. Los postulados de la escuela ecléctica son que distingue las disciplinas jurídicas y las empíricas, estableciendo para las primeras el método lógico abstracto. Concibe el delito como un hecho complejo, como fenómeno social causado naturalmente y como producto de factores endógenos y exógenos. Rechaza la tipología de los delincuentes de los positivistas, reconociendo solo a los ocasionales, habituales y anormales. Concilia las penas con las medidas de seguridad. No opta por el determinismo radical positivista ni por el albedrío clásico. El fundamento de la pena es la responsabilidad moral, y la posibilidad de aplicar medidas de seguridad dependerá de la peligrosidad o temibilidad del delincuente.
La finalidad de la pena no es solo castigar al culpable, sino corregir y readaptar socialmente al delincuente. Tercera escuela o tercera escuola, por su origen italiano, también es conocida como positivismo crítico. Su denominación es consecuencia de considerar a la escuela clásica como la primera y a la escuela positiva como la segunda. Sus principales exponentes son Alimena y Carnivale. Los postulados de la tercera escuela son los siguientes. Recoge de la escuela positiva el método experimental, niega el libre albedrío, proclama el determinismo positivista, pero negando que el delito sea un acontecimiento inevitable. Critica el concepto de retribución moral por cuanto a la pena, adoptando el criterio de la defensa jurídica o social. La naturaleza de la pena radica en la coacción psicológica. Percibe a la sanción como un medio intermedio cuyo fin es la prevención general del delito. De la escuela clásica recoge la distinción entre imputables e inimputables. Por lo tanto, la imputabilidad está basada en la dirigibilidad de los actos del hombre. Utiliza el método inductivo, sus postulados, la negación del libre albedrío, la responsabilidad moral, imputables e inimputables y la reforma social. También se le conoce como escuela sociológica y su principal exponente es Franz von Liszt, que se manifiesta para sistematizar el estudio del derecho a finales del siglo XIX. Pretende una reestructuración dentro del seno de las disciplinas criminalísticas y por ello resalta el real contenido de la ciencia del derecho penal, cuyo campo no debe de ser invadido por otras ciencias de la naturaleza causal explicativa, cuyo papel debe quedar reducido al de simples auxiliares. El método de la escuela política criminal es el lógico abstracto. Sus postulados nos dicen que el delito no es resultante de la libertad humana, sino de factores individuales, físicos y sociales, así como de causas económicas. La pena es necesaria para la seguridad en la vida social porque su finalidad es la conservación del orden jurídico. Es dualista por los siguientes significados. El delito tiene una entidad jurídica, pero también es un fenómeno natural. Utiliza métodos jurídicos de un lado y experimentales por el otro. Adopta los conceptos de imputabilidad y del estado peligroso. Como consecuencia de esto último, admite las penas y las medidas de seguridad. A lo largo de la historia de nuestro país, han predominado desigualdades políticas, sociales y económicas. Sin embargo, y pese a ello, ha existido una interrelación social. En nuestro país, históricamente se menciona el llamado Código Penal de Nezahualcóyotl. Este código tenía validez en el Valle de Texcoco. Su característica era que los jueces gozaban de amplia libertad para sancionar las conductas conceptualizadas como delitos. Como tipo de pena se establecía la muerte del delincuente o la esclavitud, el destierro, la suspensión o destitución del empleo, prisión en la cárcel o en el domicilio mismo. También se conocen las leyes tlaxcaltecas, cuya sanción era la pena de muerte. Algunas de las causales podían ser la falta del respeto a los padres, causante de grave daño al pueblo, traidor al rey o al estado, o el ladrón que robara joyas de oro. La muerte era por ahorcamiento, lapidación, decapitación o descuartizamiento. Se conocía bien la pena de pérdida de la libertad. El derecho precortesiano ha sido de nula influencia en el derecho colonial y en el vigente. Su estudio pertenece a la arqueología criminal. Durante la colonia, nuevas clases sociales se organizaron partiendo de la diferencia entre castas, dominadoras y dominadas, o conquistadoras y conquistadas, lo cual produjo en las ideas penales que tuvieran una esencia de desigualdad y crueldad y con ello una tónica de la represión, que igualmente se vivía en toda Europa ante el dominio de la Iglesia en la vida laica. Con la conquista se impusieron las instituciones jurídicas españolas tales como el fuero real, las partidas, el ordenamiento de Alcalá, las ordenanzas reales de Castilla, las leyes de Toro, la nueva recopilación y la novísima recopilación. En cuanto a las 7 partidas,
de esencia predominantemente romana y canónica, es la 70, dedicada a la materia penal, aunque no en su totalidad. La Guerra de Independencia trajo consigo la creación de una nueva nación. En esta nueva nación fue necesario el trabajo legislativo, el cual se enfocó primordialmente a materializar los sueños de independencia, cristalizándose en el derecho constitucional y en el derecho administrativo. Pocos temas eran relativos a los delitos y estos fueron los referentes a aportación de armas, uso de bebidas alcoholizadas, represión de la vagancia y de la mendicidad, y la organización policial. Fueron los constituyentes de 1857, con los legisladores de 1860 y 1864, los que sentaron las bases de nuestro derecho penal propio. El estado de Veracruz es el primero en promulgar un código penal, esto en abril de 1835, ordenamiento inspirado en el Código Penal Español de 1822. El Código de 1871 estuvo vigente hasta 1929. Este código también se le conoce como Código Martínez Castro y vemos que fue de corte clasista, es decir, que tuvo influencia de la escuela clásica. Este ordenamiento constó de 1152 artículos ordenados en 4 libros. El primero de los delitos, faltas, delincuentes y penas. El segundo, de responsabilidades en materia criminal. El tercero, de los delitos en particular. Y el cuarto, de las faltas. 1152 artículos es demasiado. En la actualidad, nuestro Código Penal para el Estado de Puebla tiene 478 artículos, mientras que el Código Penal Federal tiene 429. Este código incluye ya las medidas de seguridad que se le imponen a los inimputables. En consecuencia, se reconoce la existencia de los inimputables. Para aquellas personas que están en prisión, pueden obtener su libertad con antelación. Por ello, debe de haber una individualización de la sanción sobre la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa de la pena. Es decir, ya no existe una imposición fija de la pena, sino que esto dependerá del delito y dependerá de su situación. El Código Penal de 1929 también es conocido como Código del Maraz. Este es de corte positivista y consta de 1228 artículos que se agrupan en 3 libros. El primero de ellos es de las reglas de las responsabilidades y sanciones. El segundo es de la reparación del daño y el tercero es de los tipos legales de los delitos. Como novedades aportó una responsabilidad social muy restringida, supresión de la pena de muerte, prisión con sistema celular. Se conforma como una célula en donde las células se conforman por bloques y tienen un núcleo. Este sistema celular, que viene de Europa, se implementa a través de este código. Multa tasada en el sistema de utilidad diaria. Y por último, reparación del daño exigible de oficio por el Ministerio Público. Se incluye el pago de la reparación del daño como pena pública, es decir, que se va a exigir de oficio. Sin embargo, el Código de 1931 elimina la reparación del daño como pena pública y se vuelve a incluir hasta 1994. Este código fue un notorio fracaso y se integró una comisión que redactó un nuevo código que vio la luz el 13 de agosto de 1931, al ser publicado en el Diario Oficial por el presidente Pascual Ortiz Rubio. El Código Penal del 14 de agosto de 1931 es el código que está vigente hasta la fecha. Este código de postura ecléctica estuvo vigente para el Distrito Federal o Ciudad de México hasta el año 2002. A partir de esta fecha, la CDMX pasó de ser la capital del país a ser una entidad federativa, por lo que actualmente cuenta con su propio código penal. El código de 1931 no se le denomina de manera específica. Se encargaron de hacer el estudio, incluso la redacción del código, Alfonso Tejas Sabré, Luis Garrido y Ángel Ceniceros. En sus inicios contenía 400 artículos y se redujo muchísimo. Se hizo menos casuística e incluye instituciones jurídicas que resultan muy importantes, como la reincidencia, la habitualidad,
la peligrosidad para individualizar la pena, término que ya está superado. Actualmente no hablamos de una peligrosidad, sino de un grado de reproche social. Las grandes críticas que se le hacen a este código es que es un código muy antiguo, muy caduco. Sin embargo, a través de diversas reformas que ha tenido este código, se destaca la de 1984, la de 1985, la de 1994 y la de 2002. Con esto se ha ido adecuando a las modificaciones que tiene la sociedad mexicana. Actualmente cuenta con 429 artículos. Existe una corriente muy fuerte en la actualidad de varios juristas mexicanos que piden que se promulgue un código penal de observancia para todo el territorio nacional, es decir, que los estados ya no estén facultados para legislar sobre este, lo cual no debe de ser así. Cada estado debe tener su propio código penal, porque al final del día, cada entidad federativa tiene sus propias exigencias. El Código Penal de 1943 estuvo vigente hasta 1983. El Código de Defensa Social entró en vigor el 1 de enero de 1987 y es el que se mantiene vigente hasta la fecha. Su nombre se modificó a Código Penal el 31 de diciembre de 2012, ya que no es correcto llamarle Código de Defensa Social porque no atiende solamente a los intereses de la sociedad, sino también a los intereses de los intervinientes de las víctimas, los intervinientes del proceso y por ello no solamente a la sociedad. Hemos llegado al final del video. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.